Alejandro, Dígame. vea más o menos, la idea es, el contexto es el siguiente, la región centroamericana tiene ya alguna parte de ella, particularmente el Triángulo Norte, suficientes problemas sociales como para preocuparse. A esto ahora tenemos que añadirle estos problemas de sequía y de nutrición. Entonces, don Alberto, ok, Sí, y después le paso a usted la palabra. muy bien. Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Un dicho popular que recorre nuestros países en la América Latina dice, tras que éramos tantos parió la abuela. Esto significa que además de todos los problemas que tenemos, ahora aparecen otros más. Podríamos graficar esto en la región con los problemas sociales que hay en el llamado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y a todo esto ahora hay que añadir un problema de sequía que está afectando a toda la región centroamericana, aunado a esto problemas de nutrición en algunos países de la región. Para conversar con este tema nos acompaña don Alberto Mora, investigador del informe del Estado de la región, al que le damos la bienvenida. Muy buenos días. Y desde Panamá nos acompañará vía Skype don Alejandro López Chicheri, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, a quien saludamos. Saludos, don Alejandro. Buenos días. Tal Buenas. vez, don Alberto, ¿cómo podríamos graficar, si usted me pudiera sintetizar el problema que estábamos aludiendo con relación a la sequía? Ya sabemos que países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua de alguna manera tal vez también tienen problemas sociales muy serios que ahora se ven agravados o podrían verse agravados con este elemento adicional de la sequía. Bueno, hay que destacar que la sequía es una de las manifestaciones de un fenómeno global que es el cambio climático. Y bueno, el clima a nivel global a lo largo de la historia ha variado, pero durante las últimas décadas la particularidad que ha tenido es que este cambio en el clima se ha agudizado producto del impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas, sobre la atmósfera. En el caso centroamericano es posible reconocer en términos generales dos escenarios, de acuerdo con los escenarios de las proyecciones de cambio climático, que establecen que de la frontera norte de Costa Rica hacia el norte, los países en promedio van a tener un aumento en la temperatura y una disminución en las precipitaciones. Y de la frontera norte de Costa Rica hacia el sur, o sea, todo el territorio de Costa Rica y Panamá, va a haber ciertamente también un aumento en las temperaturas, pero quizás un tanto menor al del norte de la región, y también un aumento en las precipitaciones. Entonces el norte de Costa Rica se va a volver más seco y más caliente, y el sur de la región se va a volver un tanto más húmedo y más caliente. Y más caliente. Don Alejandro López Chicheri, esta realidad de la que nos está hablando don Alberto, ¿cómo se está manifestando, si es que ya se está manifestando con relación a la alimentación en la región? Efectivamente, se está manifestando. Y el problema que vemos es que las personas más vulnerables de Centroamérica están sintiendo en estos momentos es, como bien indica el experto, cambios en las lluvias. Estamos en estos momentos en 4 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, con la sequía más importante de los últimos 10 años. Y hay 2.5 millones de personas afectadas, de las cuales el Programa Mundial de Alimentos quisiera asistir a casi 1 millón de personas, que son los más vulnerables, agricultores de subsistencia, que se están viendo que no han podido plantar la primera cosecha, y probablemente la segunda tampoco va a ser de la más esperada. Y empiezan a
a realizar mecanismos de respuesta que no son los adecuados, lógicamente. Reducen el número de comidas, reducen la calidad de las comidas también, o pues produce sequía, pobreza que aumenta, gente que no puede ya pagar las rentas y tiene que abandonar su casa, o en algunos momentos pues emigrar ya sea a las ciudades o a otros países. Podríamos cuantificar, digamos, usted me habla de 2.5 millones de personas que están siendo ya objeto de alguna atención. Pero podríamos cuantificar de eso, por ejemplo, en materia de empleo o subempleo, ¿cómo se está manifestando esta realidad? Pues mire, este problema de la sequía se junta también con el problema de la roya, del café, que es un hongo que ha venido a también afectar el empleo en esas zonas. El café ha sido menos, la producción ha sido, en muchos de estos países se ha reducido, y el trabajo temporal también se ha reducido. Entonces, obviamente, la gente pues no tiene otros mecanismos de defensa para continuar. Lo que hacen, como le digo, pues a veces incluso venden los aperos de labranza para poder pagar la comida, a veces se comen sus propios animales, como se come, imagínense que se comen las gallinas. Tenemos un problema porque ya no pueden comer huevos después porque ya no tienen gallina y pierden las proteínas. Y eso, sobre todo en los niños, pues es muy grave, porque en los niños, cuando pasan hambre, un adulto pues es dramático que pase hambre, pero cuando un niño pasa hambre, las consecuencias pueden ser permanentes. Si el niño está desarrollándose, todo el problema de desarrollo cognitivo aumenta, y entonces ese niño pues no va a poder luego concentrarse en los estudios, no va a poder aprovechar las oportunidades que tenga la vida porque ha estado desnutrido en algún momento. Y eso es lo que queremos evitar en estos momentos. Estamos pidiendo a la comunidad internacional aproximadamente unos 80 millones de dólares para asistir a ese millón de personas por 3 meses y reducir el riesgo de que esos niños pues entren en temas de malnutrición, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a analizar un poco lo que ha sido la respuesta institucional a este grave problema que estamos sufriendo en Centroamérica.